prestación de servicios y se acaba la circular. Circular que a grosso modo respalda un poquito la irresponsabilidad del gobierno, ¿sí? Después de eso nos llega la circular 27 de marzo del 2020. ¿Cómo? Estamos hablando de que anteriormente existía una circular, y quiero que seamos claros, colegas, qué es una circular y qué es un decreto, ¿sí? El decreto, como tal, da fuerza vinculante, hay sanción presidencial. La circular es un concepto. Quiero que seamos claros, porque ahorita un colega que a favor de los trabajadores va a informar cómo se puede acatar o no se puede acatar la circular. Bueno, viene entonces el decreto 27 de marzo del 2020. Ese decreto es el 488, que da fuerza a la circular anteriormente mencionada. ¿Se acuerda que hemos dicho de que el empleador como tal, perdón, el trabajador tenía 15 días para solicitar su vacancia remunerada? Ya con este decreto me dice que un solo día, en el solo día, ya puede solicitar la vacancia remunerada. Dicho decreto es el de las cesantías. Se estipula el de las cesantías que le da como tal autorización al empleador con el trabajador mancomunadamente trabajar y expedirla y dar las cesantías. Sé que hay estudiantes de derecho, no sé si lo tienen claro, pues el trabajador como tal de dar una carta, una autorización hacia el trabajador para poder retirar las cesantías. Mientras tanto, no puede retirar las cesantías, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos empleadores que no dan autorización o permiso para retirar las cesantías? Pues serán sancionados, lógicamente, porque no acataron como tal el decreto, el 488 del 26 de marzo del 2020. Viene otra circular, que es la más polémica aún, que es la que ahorita se manejó. Este circular número 27 del 2020. Empleadores y trabajadores del sector privado. Dice, provisiona a los empleadores a coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas. Oiga bien, yo tenía la cita al otro día en la empresa prefabricada modulares hogar y yo ya tenía mi argumento. Y cuando escucho por las noticias, que las noticias especulan mucho, dicen lo de la prohibición a los empleadores a coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas. Yo dije, carajo. O sea, no da aplicabilidad al artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué es el artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo? Suspensión de contratos. Lo que pasa es que aquí no es claro, dice simplemente son licencias remuneradas, más no la suspensión. O sea, viene aquí un poco la equivocación de parte del Ministerio de Trabajo. En esta circular dice lo siguiente, le hace el llamado a los empleadores que ojo con despedir a los trabajadores, porque se viola el mínimo vital, se viola el entorno del trabajador y la de su familia, amparados por conceptos de la OIT y amparados por algunos artículos de la Constitución. No cabe ahorita pues expandirme tanto a informar sobre el caso. En sí esos son los conceptos o bases que da el gobierno nacional. Esos son los decretos, así es como se debe proceder con los trabajadores. Lamentablemente, hablemos de nuestro gremio, lamentablemente no estamos dentro de esas excepciones, no hay un amparo como tal. Hay muchos beneficios para los trabajadores y los empleadores, pues se ve poco que ahorita va a informar el colega cómo tiene que proceder. Se han visto muchos despidos injustificados. Los despidos injustificados, lamentablemente, si no opta por las circulares, si no opta por los decretos, vienen sanciones a los empleadores. Entre ellos son multa, no sé en cuánto será la multa, y sellamiento del establecimiento comercial, ¿sí? Entonces, esos son los parámetros que se están manejando. Respecto a los trabajadores de obras o labor determinada, lamentablemente no se habla nada para ellos. Entonces, están totalmente desprotegidos. No hay un amparo, no hay un concepto, no sé si alguien lo tenga en el momento, pero no se dice absolutamente nada de ellos. Ahora bien, si el empleador opta por las vacaciones remuneradas, está en la plena obligación
de cancelar los aportes a salud y pensión, porque si no lo hace, pues imagínese, si un trabajador llegara a enfermarse por COVID-19, ¿cómo hace la atención a la salud? Vendrá también las respectivas sanciones. En la actualidad, a mí me han llamado, me han dicho, mire, que doctor, me acaban de despedir, ¿qué tengo que hacer? Las acciones que hay que hacer son las siguientes. Sabemos que hay suspensión de términos, no se pueden demandar como tal. Entonces, sería la tutela, porque se está violando varios conceptos que ahorita informé, que es pronunciamiento de la OIT, el derecho a la salud, derecho a la convivencia, buen ambiente, el mínimo vital y el derecho al trabajo. Que no esté dentro de las 34 secciones, pues si no está dentro de las 34 secciones, la función del empleador es dar vacaciones remuneradas. Que dieron licencias en vacaciones remuneradas, pues procede a la sanción. A grosso modo, pues esa sería mi intervención. Quedaría a manos ya del doctor Julián, que es el que va a favor de los trabajadores, de los empleadores. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, silenciar micrófonos, tan amable, por favor. Bueno, con el fin de que podamos tener una conferencia óptima, pues, y acudiendo a las recomendaciones que nos acaba de hacer la doctora, le solicito por favor que apaguemos los micrófonos y el video para que la banda pueda ser óptima y podamos tener una buena comunicación. Me presento, mi nombre es Julián Felipe Rodas Ceballos, soy abogado, magíster en Derecho Privado. Actualmente soy abogado litigante y asesor en materia laboral de algunas compañías. ¿Sí? Les voy a compartir en este momento una presentación que es con la que vamos a trabajar. ¿La están viendo todos? Sí, doctor, ahí se está viendo. Perfecto. Entonces, esto se llama estrategias legales. Van enfocadas aquí. Actualmente el gobierno nacional tiene 32 excepciones para algunas compañías, pero no se han visto los alivios económicos o estos alivios puntuales para los empresarios. Entonces, digamos que se ha tratado de hacer algo con la superintendencia financiera, pero no se ha logrado el objetivo a donde deberíamos llegar para atender esta emergencia. Entonces, de acuerdo a los decretos que tenemos pues se han creado 6 alternativas o 6 estrategias legales que amparan en este momento al empleador para poder contrarrestar la emergencia por el COVID-19. Entonces, una de ellas, la primera estrategia es las alternativas de trabajo como cuáles. El teletrabajo, o sea, vamos a tener en cuenta aquellas compañías que prestan el servicio, vamos a poder, y que lo podemos hacer desde casa, o también lo podemos hacer desde casa, podemos atender nuestros clientes a través de las bases de datos que la compañía suministra. Tenemos otra de las alternativas que es operación en casa. ¿Qué es esta alternativa de operación en casa? Es aquellas compañías que están en la disposición y en la disponibilidad de llevar las materias primas hasta el lugar de residencia de sus empleados para que sus empleados entreguen un producto final y hacer la comercialización a través de, pues, como lo exige la normatividad vigente.
Otra de ellas son los horarios flexibles. Horarios flexibles con el fin de ¿qué? Con el fin de que no tengamos aglomeración de personas y que evitemos el contagio del COVID-19. En este sentido, bajo las normas de bioseguridad, se realiza la labor. ¿Estos son para qué? Para empresas que no están excluidas, ¿sí? Perdón, que están excluidas y que tienen que seguir funcionando. Entonces, para estas empresas se recomienda los horarios flexibles, ¿sí? Un personal en la mañana, un personal en la tarde, un personal en la noche, evitando pues como al máximo el contagio. Otra de ellas son las vacaciones acumuladas. El artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice pues que aquellas personas que ya hayan realizado, hayan dado una labor por un año, tienen derecho a 15 días de descanso, ¿sí? A 15 días hábiles. Si bien es cierto, este artículo nos indica que debemos avisar al empleado con una anterioridad a 15 días hábiles, vemos que salió en el decreto y el decreto nos informa que podemos hacerlo con un día hábil, ¿sí? ¿Qué recomiendo yo en este caso? La recomendación que yo hago es que hagamos, no solo le notifiquemos, sino que hagamos un acuerdo con el empleado de tal manera que levantemos un acta para que el empleador posterior a esta pandemia no va a tener inconvenientes por esta medida. Otra de las medidas que tenemos son las vacaciones anticipadas. Estas vacaciones anticipadas van de la mano con las vacaciones colectivas. En este punto vamos a determinar qué son las vacaciones anticipadas. Las vacaciones anticipadas son las vacaciones que se le da un empleador a su empleado antes de que se cumpla el año, para irse a vacaciones. Esto, como estamos viviendo esta pandemia, pues es una de las opciones donde nosotros vamos a enviar al personal a vacaciones. ¿Qué pasa? Y es la gran preocupación de los empresarios, que uno ve cuando lo llaman y le hacen la asesoría, le preguntan la asesoría, entonces, ¿cuál es la máxima preocupación? Que una vez envíe el personal, este personal que envía vacaciones, ¿sí? Y una vez pase la pandemia y al yo haber cancelado las vacaciones, el personal no regrese. Por determinación de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en el caso de que el trabajador no regrese y este renuncie, el empleador no podrá ni compensar ni cobrar este dinero al trabajador. Sin embargo, lo que hemos hecho es una operación matemática básica, en donde le explicamos al empleador que un mes de vacaciones equivale a 1.25 días de descanso. Vamos a llevarlo esto a un caso concreto. En el caso de que el trabajador que lleva 8 meses, hacemos una regla de 3 muy sencilla, es 1 por 1.25, ¿sí? Sobre 8 se nos da 10 días. En este caso, se estarían pagando de más 5 días. Digamos que en cuanto vamos a nómina, estos 5 días no nos va a afectar tanto de esta manera, y por el contrario, vamos a poder aportar y contrarrestar un poquito pues el problema de la pandemia. Otra de las alternativas que nosotros tenemos, o que tiene en especial el trabajador, es la licencia, el empleador, es la licencia no remunerada. Yo
hago un énfasis y hago una aclaración sobremanera, y es que esta se debe solicitar de manera voluntaria por el trabajador. Tiene que ser de manera voluntaria. He visto en algunos casos donde algunas empresas han tratado de coartar a sus empleados, ¿sí? Donde les han enviado correos o mensajes de texto o mensajes de WhatsApp solicitándoles que pongan, que les lleguen la solicitud de licencia no remunerada. Mis queridos doctores, colegas, lo que estamos haciendo con esta actividad es que estamos completando un acervo probatorio para que posterior a la pandemia, cuando pase la cuarentena y se reactiven nuevamente los juzgados, pues estamos completando un acervo probatorio para que, en este caso, nuestro cliente sea demandado. Entonces, no es recomendable y bajo ninguna circunstancia podemos coartar al trabajador a que solicite esa licencia remunerada. ¿Esto se debe dar en qué? Se debe dar en el sentido de que se debe hablar de una manera de socializar a los empleados, de contarles en qué estado está la empresa y que no se iniciar para que ellos tomen la iniciativa de enviar la licencia remunerada. ¿Qué pasa cuando se da esta licencia no remunerada? Es decir, las obligaciones de seguridad social siguen vigentes. La seguridad social en sí, como tal, debemos cancelarla. Nosotros debemos cancelar, o el empleador debe cancelar la seguridad social. Hay algo, no se pueden hacer pagos parciales de la seguridad social. Si bien es cierto, nosotros tenemos en cuenta que el pago de la seguridad social es el 12%, 4% que pone el empleado y el 8% lo va a poner el empleador. En este caso, estaría obligado el empleador a asumir ese 12% en su totalidad. Pero tenemos la posibilidad de que una vez pase la emergencia sanitaria, entonces hacerle el recobro al empleado de este 4% restante. No vamos a cancelar los riesgos laborales, porque si no estamos laborando, pues entonces no hay lugar a que se cancelen los riesgos laborales, y tampoco pues hay lugar a cancelar los parafiscales. Los parafiscales, el no pago de los parafiscales está conceptado en la Ley 21 de 1982, donde nos dicen que estos parafiscales se liquidan de acuerdo al salario base de cada empleado. Y como no está percibiendo un salario en este momento, pues entonces no hay lugar a que se haga el pago del parafiscal. Vuelvo y reitero, el pago debe ser completo, no debe ser parcial. Tenemos la posibilidad de hacer el recobro. Tengan en cuenta que hay un concepto del ministerio donde dice que solo se debe hacer el aporte parcial. Si nosotros tenemos en cuenta, este no tiene una fuerza vinculante, como ya lo digo mi antecesor, el doctor Alex, no tiene una fuerza vinculante. Y hasta el día de hoy no hay una norma de carácter legal que así lo indique, ¿sí? Es por esto que nosotros debemos hacer, o personalmente, yo recomiendo a mis empresas que el pago lo hagamos completo, el pago de la seguridad social. ¿Qué implica el pago de la seguridad social? Salud y pensión. Hay algunos salvamentos que son unos beneficios tributarios para el empleador, pero como su palabra bien lo indica, son solo beneficios tributarios, ¿sí? En ese sentido, a grandes rasgos, esto es lo que implica la licencia no remunerada. Otra de las estrategias que nos da la ley es la suspensión del contrato.
basados en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, en los numerales 1 y 3. Hay que tener en cuenta algo, que el numeral 1 nos dice que la suspensión del contrato se da cuando se dé la fuerza mayor o el caso fortuito. Cuando esto se dé, se debe hacer la solicitud al Ministerio del Trabajo. Y aquí he encontrado varios errores donde dicen o han malinterpretado la norma en el sentido que dicen que el inspector de trabajo o el caso fortuito. Y esto no es así. No es el inspector de trabajo quien determina la fuerza mayor o el caso fortuito, sino que es un juez. Es el juez quien determina la fuerza mayor o el caso fortuito, como indica el artículo 64 del Código Civil. Simplemente que como trámite se nos da que debemos hacerlo, hacer la solicitud al Ministerio de Trabajo. Yo personalmente tenemos, ¿qué estoy haciendo? O ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue la notificación al empleado de suspensión del trabajo desde el contrato de trabajo. Y además fue que hicimos la al 20, donde se declara la emergencia, igualmente los de un estado de excepción, que nos lo da la Constitución, pero ahorita técnico es declarar la emergencia, al gobierno nacional de decretarla. Así las cosas también tenemos que tener en cuenta la resolución 784 de este mismo año, donde nos indica que los inspectores de trabajo no pueden realizar las visitas. Les voy a poner un caso concreto, es el propietario de, de, de una discusión de la exclusión, no está eximido dentro del decreto. Entonces, este señor, sí o sí, tiene que cesar sus labores. Entonces, más o menos, está suspendiendo el contrato aquí, más o menos entre 15 personas, más o menos, dependiendo pues como. Pero ¿qué pasa? Se hace la solicitud y nos indican que una vez yo haga la solicitud, el inspector de trabajo debe hacer una visita al establecimiento de comercio. En virtud de la resolución 184 del 2020, esto no se puede desplazar el inspector hasta el punto. Por eso es importante dejar la evidencia, no solo de que se le informó al empleado, sino que se le informó también al ministerio. En 25 del anexo técnico número 1 de procedimiento administrativo general del Ministerio de Trabajo, donde indica que una vez se haga la solicitud, al día siguiente el inspector debe estar realizando la visita. En épocas de pandemia, cuando no estábamos en época de pandemia, esto no se cumplía. Ahorita que hay estas restricciones, menos se va a cumplir. Pero es importante y preponderante dejar que se ha actuado. Igualmente, el numeral 3 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo nos indica que cuando la empresa pare operaciones o que la ley lo dictamine, en este
este momento estamos frente a esa causal. Y por último, y esta debería de ser la última medida que debe tomar un empleador, es la terminación unilateral de contratos. Ojo, si bien es cierto, nos dicen que no puede haber un despido masivo o que no se puede despedir por la razón del COVID-19, es importante aclarar que el COVID-19 no es una causal imputable al trabajador. Eso tenemos que dejarlo declarado. No es una causal imputable. Sin embargo, tenemos que ir más allá del decreto. El decreto lo que está previniendo o lo que está en favor es de proteger al trabajador. Pero en este caso tenemos que ser consecuentes que estamos frente a una emergencia. Y digamos que como última opción tenemos la terminación unilateral del contrato de trabajo de estas personas, porque no tenemos un sostenimiento financiero, porque el empleador no tiene cómo seguir sosteniendo esa carga laboral, esa carga en materia de sistema de seguridad social, que es importante. Entonces, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo nos da la posibilidad de terminar el contrato de trabajo siempre y cuando exista una sola condición. ¿Y cuál es esa condición? La condición es que se indemnice. Y la indemnización va de acuerdo, al tipo de contrato. En caso de cuando el contrato es a término indefinido, pues es claro que la indemnización será un mes por el primer año y 20 días de salario por el año siguiente, por los años siguientes. O en su caso, en el caso del contrato a término fijo, pues se tendrá que cancelar los meses restantes para que se culmine esa contrato, ¿sí? Digamos que hay el Código Sustantivo del Trabajo trae unas formas de contratación más vistas, digamos, más utilizadas en el momento, que son la contratación a término indefinido y la contratación y el contrato a término fijo. Sin embargo, está el contrato por obra y labor y el contrato accidental. Pero tenemos que hacer una salvedad. Estos dos contratos posteriormente enunciados son contratos especialísimos. El contrato por obra y labor, como lo dicen, se contrata por una obra y labor determinada. Y si en este caso pues la obra no se puede desarrollar, pues no hay lugar a esa indemnización. ¿Sí? Adicional a esto, tenemos que tener en cuenta e hilar muy delgado en cuanto a despidos, porque se van a constituir despidos masivos. Y para hacer estos despidos masivos tenemos unas directrices que nos da la ley 50 de 1990 en su artículo 67, lo que dice que cuando yo despida al 30% de mi planta de trabajo por un periodo de 6 meses, pues yo debo solicitar el permiso al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Es decir, yo debo de hacer la solicitud. Sabemos que pues en este momento estamos en un momento de pandemia y pues no se van a hacer las visitas, pero se debe dejar claro que se hizo la solicitud al Ministerio de Trabajo. Y si vamos a tomar esto como última opción, realizarlo de acuerdo a lo que nos determine la norma. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo no nos va a decir, mire, no despidan a esa gente. No,
Lo que va a velar el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Es que, que a esas personas que se despidieron masivamente se les indemnice de acuerdo a como lo determina la norma. Aquí abajo yo les dejo una tabla, perdón, donde, digamos, vamos a tener en cuenta cuántos son los despidos masivos. Cuando la empresa tiene trabajadores superior a 10, inferior a el porcentaje se da en el 20% de empleados. Superior a 50, inferior a 100 es el 15% de empleados. Superior a 100 e a 200 es el 9% de los empleados. Y superior a 200, inferior a 500 es el 7% de los empleados. Superior a 500 o inferior a 1000 es el 5%, y cuando supera los 1000 es el 5%. Bueno, no siendo más, pues, este es pues como el aporte que yo hago el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias a todos, y paso pues a la sesión de preguntas, donde estaremos respondiendo preguntas como muy puntuales, ya que, como pueden ver, esto es como a grandes modos o de una manera muy general, cómo el empleador puede contrarrestar el COVID-19. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Vale, doctor, muchas gracias por su intervención. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me dejas de compartir pantalla para verificar las personas. ¿Sí? Por favor, voy a darle la palabra primero a los que me escribieron en el chat, ¿sí? Voy a nombrar como están en el chat para que por favor hagan su intervención. Entonces voy a empezar primero que todo con el doctor Guifero. Por favor, le doy la palabra, que fue la primera persona en el chat. Después de que evacúe las del chat, les ayudo con las personas. ¿Listo? Entonces, el doctor que está como Guifero, por favor, le doy la palabra. Buenas tardes, doctora. Mira, yo hice una intervención y es que la verdad no la tengo en estos momentos, pero sé que existe una sentencia en la cual aclara lo que manifestaba el doctor, que es las licencias no remuneradas con ocasión de quién es el empleador y de quién es el empleado, cuando es solicitada y las partes en que se dispone. En todo momento debe de ser, obviamente, los cánones los pagos de seguridad social y cubrimientos normales de la ley están establecidos dentro de esta. Se debe de dejar claro que si es como en esta manifestación o en esta actualidad que estamos viviendo por parte de la empresa, se debe cubrir la totalidad del 12%. Si fuese por solicitud del empleado, cuando se solicita muchas veces por X o Y motivo, se asimila por parte del empleado el 4% al cual está ajustado, e inmediatamente reintegra las labores, se mira y se hace un acuerdo para el reintegro del dinero a la empresa en las partes equitativas. Esa es mi apreciación. Y digamos, no sé, creo, doctor, con todo respeto, se lo digo de antemano, pero creo que le hizo falta intervenir un poquitico más sobre el 64 del Código Sustantivo del Trabajo, pero espectacular, muy buena la charla, muy buena la participación y me pareció interesante. Gracias, muy amable. Listo, doctor Guifero. Recuerde que a las 3 también tenemos con nosotros conferencias para poder completar con toda la información. Vamos a seguir con el doctor Ángel Segura, que me indicó que tenía una aclaración. Doctor Ángel Segura, ¿se encuentra? Sí, doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Puede intervenir, doctor Ángel. Muchas gracias. No, la precisión es muy puntual. Es que de acuerdo con lo que digo el ponente, el empleador no debe al Ministerio de Trabajo.
la suspensión del contrato, pues como él mismo bien lo advirtió, el juez es quien califica la fuerza mayor o el caso fortuito. En el caso puntual, lo único que se debe hacer es realizar un aviso al Ministerio de Trabajo invocando la causal y las razones por las cuales se está suspendiendo los contratos. Eso por su parte. Y en cuanto a la suspensión de los contratos y las licencias no remuneradas, claro que el empleador debe pagar, como bien lo advirtió, el 100% de la seguridad social. Esto de salud y pensión. Ese es el aporte. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno otro, por favor, que tenga alguna pregunta, intervención? Alguien que tenga alguna sugerencia, con gusto se les puede informar. Esta mañana por ahí vi varias preguntas respecto al tema. Yo les dije que esperáramos esta videoconferencia. Allá de intervenir alguien, si quiere, con mucho gusto. Dejo el audio. Aló. Aló. ¿Quién desea intervenir? Yo por ahí. Aló, yo. Lo escuchamos, tranquilo. Informe. Aló, ¿me están escuchando? Sí, señor, doctor Iván, sí, señor. Iván Duarte, ¿cómo ha estado? Pues yo tenía una pregunta respecto a lo que acaba de mencionar el doctor de despidos, en relación a los decretos que sacó el gobierno con las personas que son despedidas. Es decir, entiendo que para las despedidas se les da un reconocimiento, pero no sé en el caso de las personas que no son despedidas, sino que tienen esa situación, pues que quedan como en stand-by en su trabajo, es decir, que les dicen dentro de 2 meses, dentro de cuando se termine toda esta situación vuelva. No sé si el doctor tiene algún conocimiento si esas personas tendrían derecho en los nuevos decretos o ha indagado, si alguno ha indagado acerca de esa situación, si tienen derecho a que a que tengan ese auxilio por parte del gobierno, porque pues ya he tenido algunos casos en que me han preguntado, la verdad no he mirado pues esa situación como tal, no sé si alguno tenía algún conocimiento sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván. Puntualmente a la pregunta me hace el día de hoy, claro que hay que precisar en algo. El decreto no trae ese alivio, ese auxilio para las personas que solicitan la licencia no remunerada o se les hace la suspensión del contrato. ¿Por qué? Porque son momentos muy especiales. ¿En qué sentido? En el sentido de que este auxilio es para las personas que se les termina totalmente el contrato, es decir, se rompe esa unión contractual, ¿sí? Entonces ya no recaen obligaciones sobre el empleador. En este caso, pues esas obligaciones se rompen de tajo, no solo se habla de indemnización, sino que si bien esa ayuda que usted nos acaba de indicar, pero para el caso de la suspensión del contrato o la licencia no remunerada, no se aplica. ¿Por qué? Porque es que sigue la vigencia del contrato, ¿sí? Y en este caso, en estos 2 casos, hay unas obligaciones fundamentales para el empleador. Perdón, una de esas obligaciones, doctor, sería el de seguir pagando la seguridad social por ese tiempo. Sí.
¿Puedo tomar la vocería? Sí, señor. Sí, es continuar pagando la seguridad social. Claro que sí, doctor Alex. ¿Puedo tomar la vocería? Bueno, Sí, respecto, a señor. mí una vez me hicieron una pregunta similar y me la hicieron allá en Prefabricados Molares Hogar. Dijeron, bueno, doctor, ¿qué hacemos? Y creo que por el chat hubo alguna pregunta similar respecto a la persona que queda suspendida los contratos. ¿Puede solicitar el famoso auxilio de desempleo? Lógicamente no. ¿Por qué? Y si de pronto estoy errado, me pueden informar y apreciar. Porque hay una suspensión del contrato, eso no quiere decir que la persona va a dejar de ser parte o va a dejar de ser empleado y por lo tanto no tiene derecho al auxilio de desempleo. Sería ilógico porque suspensión es suspensión, de igual manera no se le está terminando el contrato. No se puede. Por ahí alguien en el chat informa, para eso está el auxilio de cesantía. Sí, claro, una vez terminado como tal la vacación remunerada y sigue el problema y la empresa decidió como tal iniciar o aplicar el artículo 51, que es lo de la suspensión de los contratos, entonces ahí pueden optar por lo de por el decreto 488, que es lo de los retiros de cesantías, que se explicó ahorita. Entonces, esas son las opciones. No hay auxilio digámoslo así, las personas que quedan desamparadas porque no han sido despedidas. Y no sé, o sea, no sé cómo estará ahorita operando el hecho del auxilio de aquellas personas que han sido despedidas de injusta causa. No sé Buenas cómo estará tardes. procediendo. Mi doc, Buenas tardes. quiero En hacer esta- una precisión en cuanto a ese auxilio. A ver, eso es un auxilio que siempre ha existido y se ha dado a través de las cajas de compensación, ¿sí? Es un auxilio que se da cuando la persona queda cesante. Como bien lo dijo el doctor Iván ahorita, es un auxilio que de 2 salarios, ¿sí? Pero este auxilio se da repartido en un lapso de tiempo de 3 meses, ¿sí? Donde se le va a entregar, pues, este auxilio. Adicional a eso, como lo indicaba en la presentación ahorita, se da la indemnización por despido sin justa causa para este caso. Entonces, para que tengamos todos claro o haya claridad del auxilio que hace referencia el doctor Iván, es el auxilio que se da a través de las cajas de compensación cuando la persona que haya hecho los aportes continuamente haya quedado cesante. Buenas Doctores, tardes. muy buenas tardes. A mí me gustaría Buenas hacer una intervención. Mi nombre es Alejandra Rangel con respecto al tema del subsidio de desempleo. De acuerdo a lo que hablaba ahorita el doctor Iván y el doctor Julián, pues tenemos ahorita pues el gobierno expidió el decreto 488 en cuanto a este subsidio de emergencia. Y efectivamente, digamos que las cajas anteriormente, las cajas no sabían cómo iban a trabajar el tema una vez el gobierno emitió este decreto. Ahorita ya en estos momentos las cajas de compensación empezaron a pronunciarse, creo que a partir del día de ayer empezaron a pronunciarse, y efectivamente a este subsidio de emergencia van a tener derecho no solo las personas que quedaron cesantes, sino aquellas personas a las que terminaron efectivamente el contrato por tema de la crisis sanitaria que se presenta ahorita, y también aquellas personas a las cuales se les haya dado una licencia no remunerada o se les haya suspendido el contrato de trabajo, van a poder acceder a este subsidio que es de 2 salarios mínimos y lo van a dividir en 3 meses inicialmente, que es lo que han dicho las cajas de compensación, pero ya hubo un pronunciamiento por parte de estas entidades el día de ayer en horas de la noche con respecto a quiénes van a tener derecho a recibir este subsidio de emergencia. Lo estaban manejando como subsidio al desempleo, se venía manejando, pero ahorita le cambiaron como a un subsidio de emergencia. Entonces, las personas con licencias no remuneradas, personas con suspensión de contratos y personas que se encuentren cesantes van a poder adquirir al mismo. Entonces, pues ya
con las cajas de compensación, por lo menos Compensar y Colsubsidio, ya tienen toda la información de qué se debe hacer, cómo se debe hacer, quiénes deben acceder y cómo deben hacerlo a través de la página. Doctora, qué pena interrumpirla. Buena su apreciación. Bueno, llego a dos conclusiones. Entonces, los que están en suspensión de contrato sí tienen derecho a dicho beneficio. Lo tenía desconocido. Bueno, para todos, ahorita viene la teleconferencia a las 3. Esos son con 2 invitados, ¿sí? Ahorita simplemente éramos 2 del grupo. Y entonces, pues, nos toca empezar con la nueva. Les invito para que ingresen, continúen a las 3 de la tarde con el ID que los voy a enviar al grupo, se conectan nuevamente para que puedan otra vez continuar con los nuevos conferencistas que van a estar y podamos subsanar otras inquietudes. Entonces los invito cordialmente para que estemos en la que continuemos a las 3 de la tarde. Ya les voy a enviar el ID al grupo. Bueno, muchas gracias de todas maneras, muy formal. Muy amables, agradezco los que nos acompañaron. La idea es que puedan continuar ahorita a las 3 para poder subsanar la mayoría de preguntas. De igualmente se dejará grabado y podrá subírselo al canal YouTube de acuerdo a las preguntas y conferencias que van a ver el día de hoy. Muchas gracias. Ya nos vemos ahorita a las 3 nuevamente. Ya en un minuto me conecto nuevamente. Muchas gracias. Gracias, muy amable a todos. Gracias a todos.